Yo tomé para presentar el libro una historia, un hecho político que no mucha gente sabe y que a mí me tocó vivir en torno a la Casa Blanca. Hoy que están ya 500,000 de firmas han juntado para hacer una ley de 3x3, le llaman, que supuestamente acabará con la corrupción, yo francamente creo que son unos ingenuos quienes están planteando esto. A ver, esa ley de 3x3 plantea que todo funcionario público tenga que presentar su declaración patrimonial, su declaración hacendaria y si hay algún conflicto de intereses, esto es, si tiene negocios que puedan estar en conflicto con su ejercicio como gobernante. Y dicen algunos que con esa ley, porque plantean que hay un vacío legal, se acabará la corrupción. Hay algunos que se van más lejos, todavía hoy en las redes alguien decía pena de muerte a los funcionarios corruptos, en una actitud fascista, en una actitud verdaderamente ignorante sobre, pues primero, sobre el respeto a la vida de todo el mundo y segundo, sobre la desesperación que hay de algunos que no se dan cuenta que el sistema político mexicano se sustenta en dos pies, la corrupción y la impunidad, tejido por la red de complicidades. Y el hecho del libro que yo planteo es la Casa Blanca, que efectivamente es un monumento a la corrupción. A ver, Peña Nieto se hizo de una casa de $8 millones porque no había una ley 3x3. Y si hubiera esa ley, no se habría hecho de esa casa. Por favor. O sea, eso es absurdo. Peña Nieto tenía la obligación legal de declarar en su patrimonio esa casa. Porque la ley como funcionario lo obliga a presentar no solamente sus bienes, sino los de su esposa, los de sus hijos y los de sus dependientes económicos. Al iniciar el cargo y cada año haya o no haya modificación de su patrimonio. Si no hay modificación de su patrimonio, reporta el mismo. Pero si hay modificación de su patrimonio, reporta la modificación. Y él no lo hizo. ¿Y qué ha pasado? Porque no hizo esa declaración patrimonial. Nada. Quien lo descubrió, Carmen Aristegui y su equipo fueron despedidos de la radio, no tiene ningún espacio a pesar de la calidad del trabajo periodístico de Carmen Aristegui y el corrupto sigue impune. Yo en el libro no cuento esto que es lo obvio, porque además yo no hice la investigación, sino cuento cómo conmigo el gobierno se comprometió a deshacerse de esa casa. Efectivamente, cuando yo vi el reportaje de Carmen Aristegui, yo no sabía, como la mayoría, que Peña tenía esa casa de $8 millones. 100 millones de pesos en ese tiempo, 160 ahora, que hay, el dólar casi vale 20 pesos, ¿no? Ya no le llaman devaluación, ahora dicen que es deslizamiento, ¿no? Depreciación, ¿no? Es la misma fregadera, el dólar está carísimo, y eso le pega a la economía del pueblo. Bueno, porque importamos la mitad de los alimentos, no mucho más, la mitad de la gasolina, en fin. Cuando yo me entero, decido hacer una protesta, decido hacer la clausura simbólica de la Casa Blanca y era, yo creo que más o menos domingo 12 o por ahí, domingo 16, cuando se iba a hacer esa protesta. Yo tuve que salir del país y cuando regreso me busca un amigo mío, secretario de Estado, ¿no? Y me dice que quiere hablar conmigo sobre la Casa Blanca, sobre la protesta que yo iba a hacer. Me reúno con él, nos reunimos en mi casa y yo le digo que así como soy de mal hablado, como somos todos los mexicanos, ¿no? Le digo, mira, te voy a mandar a la chingada con explicaciones, si no fueras mi amigo te mandaba a la chingada porque voy a hacer la protesta. No, me dice, es que es en la casa del presidente, te estás metiendo en un ámbito personal, es un terreno que no debería tocarse. Le dije, no, esa casa no es su casa. Esa casa es un monumento a la corrupción, es un agravio al pueblo, que en su mayoría ni casa tiene, es un escándalo, todavía no cumplía ni 2 años de gobierno y ya tiene esa casa. No, le dije, yo voy a hacer la protesta. Mientras íbamos platicando, fue una plática larga, yo tenía en mente 2 cosas. Que unos días antes había habido una protesta en el Zócalo y decían los medios que habían quemado la puerta de Palacio Nacional. Yo les decía que era la puerta Fénix, así como el ave Fénix que resurge sus cenizas, la puerta igual, porque ahí sigue la pinche puerta y decían, que no es pinche por cierto, pues decían que se había quemado.
O sea, en la manipulación que los medios hacen siempre para desvirtuar, descalificar cualquier protesta. Entonces yo pensaba en esa protesta y pensaba que la siguiente semana, el jueves 20 de noviembre, los padres de los normalistas víctimas de desaparición forzada habían convocado a parar el país a un paro nacional. Y nosotros, varios exdiputados que formamos Ánimo, la Asamblea Nacional por la Independencia de México, hemos insistido en la desobediencia civil que tendría que llegar a una forma de lucha no violenta de parar todo para que el gobierno se viera obligado a renunciar. Entonces la protesta del 20 de noviembre para mí era muy importante y yo tenía la preocupación de que yendo a la casa de Peña Nieto unos días antes hubiera provocación, hubiera violencia y se desviara la atención de la protesta del 20 de noviembre, que a nosotros nos parecía mucho más importante. Entonces le dije a mi amigo, mira, te ofrezco posponer 8 días la protesta. Oye, te agradezco mucho, Peña andaba en China, te agradezco mucho, va a dar oportunidad de que el presidente dé una respuesta. Le dije, mira, pero si ustedes quieren que yo no haga la protesta, tienen que deshacerse de esa casa. La regalan, la venden, la rematan, la queman, la tiran, no sé qué van a hacer, pero no debe Peña Nieto quedarse con esa casa. Vas a tener una respuesta puntual, me dijo, y efectivamente el martes 18, Peña por la mañana salió a declarar que iba a reprimir, y lo cumplió el jueves 20 de noviembre, ahí están las declaraciones, y dijo que su mujer ese día en la noche iba a dar una explicación sobre la casa. Se acordarán ustedes de la declaración de la señora Rivera, salió en un video a regañarnos que éramos unos envidiosos, que éramos unos mezquinos, que haciendo telenovelas pedorras se podían comprar casas de 100 millones de pesos, ¿no? Trabajando para Televisa, ¿no? Y que se iba a deshacer de la casa. Yo no me quedé conforme, me quedé preocupado con la declaración de Peña y no me quedé conforme con lo que dijo la señora Rivera. Entonces decidí volver a convocar a la protesta, pero ya no para clausurar la casa de Peña Nieto, sino para ponerle un nombre. Decidí que la casa se iba a llamar Normal Rural 43 de Ayotzinapa. Y entonces el domingo 23 de noviembre yo iba a ponerle esos nombres a la casa. Lo convoqué. Fui el jueves 20 de noviembre a la protesta como uno más. Creo que esa protesta, Valfred iba enfermísimo, por ahí se tuvo que retirar, andaba mal traes un problema de vías respiratorias, creo, pero una cosa así. Y llegamos ahí hasta el final de la movilización y había un clima raro, había enfrentamientos en el Zócalo, había violencia y nosotros nos retiramos del lugar. Luego vimos videos donde los que están provocando la violencia no los tocan y la policía carga sobre familias completas que habían ido a apoyar a los normalistas y hubo 11 detenidos. Por azares del destino, uno de los detenidos era novio de una amiga de mi compañero, de mi pareja. Entonces yo voy al día siguiente a la PGR, así muy discreto, porque ya ven cómo es la gente, luego dicen que te quieres montar, que eres político, que quieres sacar ventaja. Entonces yo muy discreto estuve por ahí, informándome de cómo estaban las cosas, y ahí me enteré que había 11 detenidos, 9 hombres y 2 mujeres. Uno era hombre, porque ese no era un joven, ya un hombre hecho y derecho, que estaba chileno, que estaba estudiando filosofía en la UNAM, y me enteré de un joven destacado, que había muchos compañeros de él ahí protestando en la PGR, Atzin, me acuerdo de un hombre que estudiaba en la Esmeralda y que había sido detenido. Otro muchacho se me acercó, no me acuerdo lamentablemente el nombre que me dio, pero me decía que su padre era trabajador y que literalmente iba pasando y se lo habían llevado detenido. Bueno, cuando me habla mi amigo el sábado en la mañana para decirme que no haga la protesta, ya por teléfono, ya no me fue a ver, yo estaba muy indignado porque a los 11 detenidos los habían mandado literalmente de la noche a la mañana a penales de alta seguridad. A los 9 hombres los habían mandado a Veracruz, a las 2 mujeres a Nayarit, y entonces cuando me habla mi amigo yo le digo hasta de qué se va a morir. Son unos miserables, unos represores, no tienen vergüenza, olvídate, voy a hacer la protesta. Y entonces le pongo el ejemplo de los dos.
del chileno y de Atzin, y me dice, como plantearme otra cosa, y si te soltamos a esos dos, paras la protesta. Y entonces yo le digo, suelta a los 11 y paro la protesta. Déjame consulta, me llaman y me dicen, mira Gerardo, hay varios que podemos soltar, pero hay varios que está documentado que participaron en los actos de violencia. ¿Por qué no te reúnes con el secretario de Gobernación? Y le digo, me parece muy bien, pero yo planteo una condición, que antes de entrar a la oficina del secretario, ahí haya internet para que yo pueda hacer una declaración en vivo de por qué estoy ahí, ¿no? Déjame consulto, y ahí se atora el tema, no camina, se va el sábado, será el domingo al mediodía nosotros íbamos a ir a la PGR a entregarnos, porque decíamos que habíamos participado como todo el mundo el 20 de noviembre en la protesta y que éramos tan culpables como los detenidos, y la protesta en la Casa Blanca de Peña era a las 5 de la tarde. Entonces mi amigo hacia las 11:30 me llama y me dice, oye Gerardo, que sí es mi amigo, la verdad. Entonces me dice, qué lástima que no pudimos llegar a un acuerdo, cuídate. Entonces digo, sí, yo ya sé que nos van a madrear, ya sé que van a provocar ahí cosas en contra nuestras, pero yo voy a hacer la protesta. Entonces le digo yo, a ver, ¿cuál es la preocupación de ustedes de mi declaración? Ya saben lo que voy a decir, que estoy convencido que hay que obligar a Peña Nieto a renunciar, que estoy convencido que hay que hacerlo de manera no violenta, que hay que convocar un congreso constituyente. Pues eso es lo que voy a decir, y que estoy ahí para liberar a los presos políticos. No hay cartas marcadas. Me dice, déjame hacer una última consulta. Me vuelve a llamar y me dice, aceptan tu condición, pero te piden que mañana lunes haya una reunión privada con el secretario de Gobernación previo a la reunión pública. Está bien, yo acepto la reunión privada, voy a la reunión privada como de 1 hora en Polanco, y el secretario, dentro de alguna de las cosas que me dice, me comenta, fíjate Gerardo, que de los 11 detenidos, a 5 o 6, por más que les buscamos, no les encontramos nada. Pues ahorita los secretarios, no seas cabrón, si no les encuentras nada, debes soltarlos, ¿no? Sí, me dice, sí los vamos a soltar. La propuesta que te hacemos es la siguiente, era lunes, mañana martes soltamos a los 5 o 6. Y el miércoles te reúnes con nosotros y los padres para ver la situación legal de los que quedan detenidos. Está muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, yo saliendo de la reunión empiezo a buscar a los padres de los detenidos, y los padres de los detenidos no quieren reunirse porque soy político, y porque el tema no es político, es jurídico, y porque los políticos quieren sacarle ventajas a las cosas, ¿no? Entonces yo me empiezo a desesperar. Tenía la llave para sacarlos, no podía decirles, oigan, les van a liberar a varios, no podía, que además qué tal si no cumplían, ¿no? Y mi teléfono está intervenidísimo, es una monserga, no puedes echarme novio por él porque todos se enteran, ¿no? Entonces se enteran en Gobernación que no me puedo reunir con los padres de los detenidos, y entonces el martes no sueltan a nadie. Y el martes en la noche me llaman y me dicen, oye Gerardo, que nos des la lista de los que tú quieres ver, porque hay otras organizaciones que también están queriendo platicar con el secretario por los detenidos. Yo les digo, no hay ninguna lista. Ustedes se comprometieron a soltar a los 11 para que yo no hiciera la protesta. Yo no tengo que pasarles ninguna lista, no están cumpliendo. Hoy debieron haber liberado a varios. Mientras no liberen a ninguno, yo no me reúno con el secretario de Gobernación. Pasa el martes, pasa el miércoles, llega el jueves y no han soltado a ninguno. Yo estaba que hervía. Y mi problema era que yo quería denunciar que habían incumplido el acuerdo para exhibirlos, pero sabía que los medios no iban a sacar nada, porque ya el domingo yo había dicho ahí en la PGR con prensa por qué suspendía la protesta, y los medios no habían sacado una sola línea, no habían sacado nada. Entonces yo necesitaba un espacio en vivo donde pudiera platicar esto que les estoy platicando. Y por azares del destino, quien dio ese espacio fue Ciro Gómez Leiva. Fíjense lo que son las cosas. El viernes por la mañana
A las 8 de la mañana Ciro me entrevista, se porta muy bien, no me interrumpe, no descalifica, y yo digo en esencia lo que les estoy comentando a ustedes. Ahí está la grabación en Radio Fórmula. Voy y denuncio todo, y luego yo digo, es muy fuerte lo que estoy planteando. Ciro me decía, es que el secretario de Gobernación va a negar que se reunió contigo. Y yo le decía, mira, el secretario de Gobernación no sabe que me dijo algo que si yo lo doy a conocer, puedo demostrar que solo él me lo pudo haber dicho. No me lo pudo haber dicho nadie más. Es una carta que yo manejo, un as bajo la manga, como se dice popularmente. Eso no lo dije al aire, se lo dije a él, ¿no? Total, que el viernes, a pesar de que hago público esto en la radio, los medios no sacan nada. El sábado yo iba hacia Hidalgo a un evento y me encuentro en la mañana con la prensa y la prensa no había sacado nada. Yo dije, úchale, ¿no? Iba yo muy apesadumbrado, ¿no? Y de repente iba manejando, iba solo, y me entra una llamada de Ciro Gómez Leiva y me dice, Gerardo, felicidades, lo soltaron. Y yo, no hombre, cabrón, si acabo de ver la prensa y no hay nada. O me dice, te estoy diciendo que lo soltaron, cabrón, aquí tengo la nota, lo van a dar a conocer en un momento más. Puta, qué bien, o sea, yo me puse muy contento. Y el libro, a riesgo de que no lo compren, ya casi les relaté toda la primera parte, cuenta este hecho político. Porque a mí me sorprende que la gente todavía piense que hay un Estado de Derecho en México. A mí me sorprende que todavía la gente que todo el tiempo vive atropellos e injusticias y ve cómo se tuerce la ley, siga pensando que estos gobernantes están para servir y para responder a nuestro pueblo. Entonces este hecho político desnuda de manera clara cómo se ejerce el poder, cómo se maneja la supuesta justicia en nuestro país. Pero yo decidí no quedarme ahí solamente, sino quise hacer una relación lo más amplia posible de los agravios en contra del pueblo. Y entonces ustedes en el libro van a encontrar el baño de sangre, por ejemplo, no van a encontrar todos los últimos acontecimientos, ¿no? O sea, fíjense, nosotros, como decía Valfred, paramos la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué quería la Ley de Seguridad Nacional? Suspender derechos y garantías. Pues en el Congreso quieren aprobar una ley reglamentaria del artículo 29, que no es otra cosa que Peña pueda suspender derechos y garantías. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda decir, por ejemplo, que en Azcapotzalco se suspenden los derechos, esto es, que no puede haber una reunión así. Es más, que no puede haber una reunión de más de 3, que pueden llegar a tu casa y allanarla sin orden judicial, tirar la puerta, entrar, poner las patas para arriba y decir que allá había narcos, que había armamento, que había quién sabe qué cosa, y hacer lo que les dé la gana, detenerte sin orden judicial, detenerte y no presentarte al Ministerio Público y mantenerte más del tiempo establecido en la Constitución, torturarte. Hay quien va a decir, no, pues no acaba de salir un video de una mujer que está en un penal de alta seguridad en Nayarit, que fue torturada y acusada de estar vinculada al narco. Se le olvida a la gente que con Calderón 2 jóvenes del TEC de Monterrey fueron asesinados y les pusieron armas en las manos y decían que eran narcos, y 2 años estuvo luchando las familias y la comunidad del TEC para demostrar que eran estudiantes destacados del TEC de Monterrey y no narcos. O sea, no, es terrible eso de la Ley de Seguridad Nacional o de ahora la reglamentación del artículo 29. Si hoy, que supuestamente hay Estado de Derecho, desaparecen a 43 normalistas, matan a 22 jóvenes en Tlatlaya, el ejército a sangre fría, y ya salieron todos. Es un crimen de Estado. El gobierno decía que era falso, está comprobado que lo hicieron. Matan a 41 en Tanuato, Michoacán, diciendo que eran narcos. Matan a 18 en Apatzingán con el grito de mátalos como perros, y ahí está, impune, y el responsable de eso, Castillo, está de presidente de la Comisión Nacional del Deporte. O sea, es terrible lo que pasa en el país. En Calera, Zacatecas, mataron a 7 jóvenes diciendo que eran sicarios, 5 eran menores de edad, 2 eran mujeres, una de ellas tenía 2 niñitos de 3 y 1 año, quedaron huérfanos. O sea, es terrible lo que ha pasado en el país y lo que sigue pasando, Entonces, yo no me voy porque luego les doy mucha información, ya me doy cuenta, y la gente ahí quizás se pierde tanta información, porque ahí planteo yo
yo digo en el libro por qué creo que desaparecieron a los 43 normalistas. Siguen jodiendo que en el basurero del Cocula los quemaron. ¿Cómo cabrones vas a quemar 43 cadáveres al aire libre con llantas? Y además nadie se va a dar cuenta. 43 cadáveres, ¿se dan ustedes cuenta? 43 con llantas. Se necesitan 1000 grados centígrados para quemar un cadáver. Se quema el cadáver y el que lo está quemando. Pues no, es absurdo. Es imposible. No hay evidencias satelitales de que hubo un incendio en el basurero Cocula esa noche ni esa madrugada. Están mintiendo. Ellos fueron los responsables. Y ahí digo por qué lo hicieron en el libro. No me voy a detener en este momento, no para que lo compren, sino porque quiero centrarme. Porque además viene ahí lo de Pemex también, lo grave que es, lo de la entrega del CFE, el desmantelamiento de los derechos laborales. Carajo, hubo una revolución en México. Hay gente que dice, es que estamos igual. Ni madre, no es cierto. Hubo una revolución en México y surgieron derechos laborales, y hubo contratos colectivos. Nuestros padres estaban en fábricas o en trabajos que tenían un contrato colectivo, tenían seguro social, tenían el trabajo de por vida, tenían pensión, aguinaldo, vacaciones, jubilación. Nada. Ahora no hay nada. Nosotros pudimos ir a la escuela. Yo fui a la universidad aquí en Azcapotzalco, por cierto. Yo soy hijo de madre soltera y crecí con mi abuela materna, que era una india náhuatl que tenía tercero de primaria. Pues yo no hubiera ido a la universidad si no hubiera habido esa revolución que dio acceso a educación a los hijos de los trabajadores. Eso era imposible para la gente. Mis padres no fueron a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad de mi familia. Hoy, otra vez, no hay universidad para los jóvenes. 9 de cada 10 muchachos son rechazados de la UNAM. 6 de cada 9 son rechazados del Politécnico. No es una locura. No hay compromiso, todo el mundo viéndonos el ombligo en nuestro beneficio, ¿no? Quieren poner el estado de sitio en México y todo el mundo tranquilo. No van a circular sus autos. No, son chingaderas, ¿cómo es posible? Yo tengo que circular. Si no, se le cae un huevo a uno, si no va uno en el carro. Está contaminadísimo el aire, es terrible la situación. A todo el mundo le vale mal, ¿no? Los que no se van en el transporte público, ahora sí dicen, es que es muy malo, siempre les ha importado nada el transporte público, ahora están preocupados por el transporte público. No se han trepado nunca en su vida al transporte público, ¿no? O sea, no hay proporción en las preocupaciones. Es gravísimo lo que está pasando, ¿no? Bueno, el pinche Peña Nieto acaba de declarar en Dinamarca que los derechos humanos tampoco están urgentes, y sale la mujer torturada, ¿no? Hace un compromiso con el gobierno de Alemania de atacar la corrupción. El principal corrupto. ¿Cómo va a ser eso? O sea, es la burla sobre la burla. Salen las encuestas, repudiado Peña Nieto, y luego no le importa, no vive del cariño del pueblo, ese le tiene sin cuidado, va a seguir ahí. Entonces, en el libro yo planteo más que hacer. Fíjense, no solo planteo la grave crisis, dos datos. La gente se enoja por el sueldo de los diputados. Tiene razón. 150,000 cuando nosotros estábamos ahí, ahora deben ganar más. 500,000 los senadores. Se tratan bien. Bueno, y yo les digo, hay 16 mexicanos, 16, no, menos de los que están aquí, 16, tienen 143,000 millones de dólares, 16 mexicanos. Tenían en 1996 23,000 millones y hoy tienen 143,000 millones de dólares. ¿Cómo va a ser? Somos la 13ª economía del mundo y el pueblo cada vez más pobre. Fíjense, acabo de leer un libro, perdón por la digresión, que se llama Las uvas de la ira. Es buenísimo, sobre la crisis de 1929 en Estados Unidos. Granjeros, ya estadounidenses de 5 o 6 generaciones, llegan los bancos y les quitan sus tierras. Meten los tractores y se van todas las familias a California a trabajar, con todo ahí
sus cosas arriba de un carro viejo, se atraviesan 3,000 kilómetros y llegan y no hay trabajo y los tratan con racismo. A norteamericanos les decían okis, que era el despreciativo de que venían de Oklahoma, como a los negros nigger, como aquí a los indios que les dicen indios para denigrarlos, así, esos mugrosos, pues claro que estaban mugrosos, si los habían corrido de su casa, si habían recorrido 3,000 kilómetros, si no tenían para comer, ¿no? Pero los veían así con desprecio. Eran 300,000 armados todos, y les decía uno, oigan, hubo una protesta en una ciudad, la policía los pateaba, los apaleaba, les decían 25 centavos la hora, pues ahora son 10 centavos porque hay demasiados trabajadores, y todos muriéndose de hambre aceptaban. Y les decía uno, oigan, el otro día en una ciudad X de Ohio fueron 1,000 hombres el domingo a hacer tiro al blanco al centro de la población. Dejaron de maltratarlos, dejaron de intimidarlos. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Eran 300,000, y si esos 300,000 se hubieran unido, no les hubieran hecho lo que les hacían, no les hubieran tratado con racismo, ni con clasismo, ni les hubieran dado salarios miserables. Bueno, había campamentos del gobierno donde había agua caliente para que se bañaran y sanitarios, y llegaban a recoger el algodón o a recoger la fruta y decían, oigan, ni hay agua caliente aquí, y decían los policías, estos cabrones al rato hasta sábanas limpias van a querer. O sea, no tenían derecho ni siquiera a una letrina, ni siquiera se bañaban de la manguera. Norteamericanos, no estoy hablando de los mexicanos que emigran y que así los tratan, norteamericanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso pasa en todos lados todo el tiempo. Porque quien produce la riqueza es el pueblo con su trabajo, y le dan patadas y se quedan unos poquitos con esa riqueza, y la gente solo se fija en los políticos, y lo que hay que cambiar no es a los políticos, lo que hay que cambiar es todo el sistema económico y todo el sistema político. Lo que hay que cambiar es todo. No es cierto, así como la ley 3x3 no va a servir para nada, que quitas esos políticos y pones a quién. De Marte vinieron los políticos, de Marte venimos. ¿De dónde salimos nosotros? Cuando en sus colonias alguien que no es político gana la representación de su colonia, es un demócrata, es un hombre honesto, se compromete con su comunidad, o se vuelve un culebra igual. O sea, ¿me explico? O sea, no es cierto que el problema sea en la representación solamente, sino es una crisis general, ¿no? De tiempos canallas que estamos viviendo, y donde todo el mundo está viéndose el ombligo. Bueno, yo hoy me saco una foto en el metro, sale una mujer atrás, no das el asiento, todo el tiempo doy el asiento porque va muy cansado, la mujer no se quiso sentar. Pero ese mamón que dice no das el asiento, estoy seguro que no le da el asiento ni a su madre, literalmente. Porque ya no, olvídate, porque ya no hay, o sea, ahora sí que de veras ya hablo como viejito, no hay valores, no hay respeto, no hay nada, no hay consideración al otro, no hay un mínimo de empatía. Y es cierto que nuestro pueblo es muy solidario, y es cierto que en nuestro pueblo hay muchísima gente luchando, pero se ha metido mucho la conducta individualista, donde todo el mundo cree que se va a hacer rico trabajando. Trabajando no se hace rico nadie. Eso no es cierto, porque el sistema está hecho para que un puñado se quede con la leche y la vaca, como decimos popularmente. Entonces, lo que yo planteo es una revolución no violenta, además, porque hay gente, yo les digo, miren, lo único que tenemos que hacer es lo que el compañero, cruzarnos de brazos, no mover un dedo. 3, 4 días se cae el gobierno. No, es que yo tengo que comer, justo lo que pasaba en las uvas de la ira. Pues claro, tienen hambre, sus niños están chiquitos, tienen problemas, de todos están hambrientos, les pagan una miseria, los tratan a patadas en el trabajo, pero les da más pavor, ¿no?
Cuando si todos nos paráramos no podrían tratar a patadas a nadie. No tendrían que entrar. Miren, los profesores, ni siquiera voy a poner el ejemplo más simple. Los profesores. Estuvimos en Sonora, porque con Balfra andamos recorriendo el país, andamos queriendo construir una candidatura independiente a la presidencia. Estamos en Sonora con un grupo de compañeros de lucha y una profesora dice, nos obligan a hacer el examen. Pues, ¿cómo te obligan? ¿Cómo es que nos están despidiendo a los que no lo hacemos? Lo cual es cierto. Entonces le digo, ¿y tú ya hiciste el examen? No, me dice. ¿Te negaste? No, dice, todavía no me toca. ¿Y qué vas a hacer cuando te convoquen? Lo voy a hacer. Hasta la chingadera le digo. ¿Cómo vas a convencer a los demás de luchar si tú te doblegas? Es que nos van a correr. Si se paran todos, ¿cómo los corren? ¿De dónde sacan 3 millones de profesores? Es más, no digo 3, 2. Es más, no digo 2, 1. Es más, no digo 1, 500,000. Es más, no digo 500,000, 100,000. ¿De dónde los sacan? ¿De dónde? No están, no se puede. Si se para todo el pueblo, y entonces van a decir, pero es que es todos. Pues sí, cabrones, pero alguien tiene que empezar. Los revolucionarios no empezó todo el pueblo, empezaron un puñado a jugarse todo. Hay gente que me dice, no, es que el único camino que queda es el de las armas. Hay que levantarnos en armas. Yo les digo, cabrones, no se levantan temprano, que se van a levantar en armas. O sea, pura demagogia, pura retórica. Yo les digo, mañana viene Peña Nieto a Azcapotzalco, vamos a protestar. No, yo tengo examen. No, yo tengo que cuidar a mi abuelito. No, yo tengo que trabajar. Porque ya saben que va a haber un aparatazo. Si no protestas, ¿cómo vas a tomar las armas? Pero además, si la gente no tiene ni para comer, ¿de dónde va a sacar para comprar armas? Y además, nuestra fuerza no son las armas. Nuestra fuerza es el número. Somos 117 millones. ¿Cómo puede más un puñado de canallas que 117 millones? Pues puede porque nosotros colaboramos, porque nosotros lo permitimos. Yo le digo a la gente, la lectura es muy importante, la gente no está leyendo, nos burlamos de que Peña no ha leído un libro en su vida y el pueblo tampoco ha leído. Es un problema que tenemos. Entonces yo digo a la gente, miren, yo creo que es importante que lean, que conozcan su historia, pero pongamos que no van a leer, que no vean una película, está más fácil. Es una película profundamente revolucionaria. Se llama Bichos y es de Walt Disney. Son unas hormiguitas que traen jodidos los saltamontes, las madrean, las abusan, las atropellan, les quitan la comida, las explotan, hasta que un día ya no pueden. Las exigencias son muchísimas y ya no pueden, están trabaja y ya no aguantan. Y de repente una se para y les dicen, oigan, somos mayoría. Sí, pero no nos distraigas, que tenemos mucho que hacer, es que somos mayoría. Sí, pero apúrate que no vamos a acabar, es que somos mayoría. A ver, ¿qué es eso que somos mayoría? Eso, contémonos si somos más que los saltamontes. Ah, pues tienes razón, ¿y eso qué? ¿Cómo eso qué? Nos organizamos, los enfrentamos y los derrotamos. Se organizan, los enfrentan, los derrotan, final feliz. ¿Les suena de algo? O sea, pero tenemos que hacerlo. Todo el mundo, voy a decir una cosa que casi nunca digo. Andrés Manuel es un hombre muy destacado, es el dirigente más importante que tiene la izquierda en este momento. Pero creo que tiene mucho éxito y esa es su debilidad, porque dice que va a resolver él las cosas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y la gente le encanta oír que alguien va a resolver las cosas, porque no tiene que hacer nada. Y eso no es así. Si Andrés Manuel llegara a la presidencia y le respetaran el resultado, ¿alguien aquí cree que si gana Andrés Manuel en 2018 Peña se va a quitar la banda y se la va a dar? ¿Alguien aquí lo cree? Fíjense, 3 años y pico recorriendo el país y me responde todo el mundo siempre lo mismo. Si ya sabemos qué va a pasar, ¿por qué seguimos por ese camino? Y yo no digo que no vayamos a la elección, yo digo que abramos la vía electoral. ¿Cómo? Yo creo que hay que correr a Peña. Yo creo que hay que correrlo antes del 2018 y obligarlos a hacer elecciones antes y convocar un Congreso Constituyente que es una asamblea del pueblo para recuperar la Constitución del 17, ¿eso qué quiere decir? Recuperar todo lo que han vendido, puertos, aeropuertos, playas, tierras, mares, ferrocarriles,
comunicaciones, petróleo, minerales, todo, y ponerlo al servicio del pueblo y acrecentar los derechos del pueblo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y para hacer eso, tenemos que hacer una revolución no violenta. Porque además el camino de la violencia, cuando yo digo no violenta, no soy ingenuo. No estoy diciendo que no va a haber represión. Si ahorita quienes levantan la voz los encarcelan, los persiguen, los reprimen, los asesinan, los desaparecen, es evidente que mientras más se dificulte para el gobierno, más duro, más desesperado va a actuar. Pero si nos levantamos, no les alcanzan las cárceles, no les alcanzan las balas. Tenemos que decidirnos a arriesgarnos, porque hoy tenemos miedo de que no nos pase lo que nos está pasando. Nos está pasando lo que tenemos temor. Están matando a la gente, están desapareciendo, están encarcelando, están robando todo derecho. La gente no es libre. Y por miedo estamos tolerando todo lo que está sucediendo. Entonces yo planteo, ya para ir terminando, pues dos cosas que sé que son muy fuertes, pero no puede ser menos. Tenemos que estar dispuestas a jugarnos la libertad y la vida. Si nosotros estamos dispuestos a eso, el país va a cambiar. Mientras sigamos paralizados por el miedo, el país no va a cambiar. Hay que decir, yo tengo hijos, pues yo también no soy estéril. Y justo porque tengo hijos es porque lucho. Porque la única herencia que les vamos a dar es nuestro ejemplo de lucha. Y si nosotros no luchamos, estamos invitando a que nuestros hijos sean agachones mañana, a que toleren todo tipo de atropellos y todo tipo de abusos. Porque justificados en el miedo, no actuamos y realmente estamos obligados a actuar. Y además lo que queremos es muy simple, lo voy a traducir, porque miren, yo siempre lo cuento con una anécdota para ir terminando. Yo ya les dije que crecí con mi abuela materna y a mí la escuela no me gustaba nada, la verdad, pero terminé y me titulé. Y un día mi abuela, que era muy mal hablada, todavía no terminaba yo la universidad, me dice: carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Hoy andas greñudo, te fuiste bachoso, además mal hablado, encima ateo, y por si no fuera suficiente comunista, me lleva el demonio, maldita la hora en que se me ocurrió mandarte a la escuela. Yo le decía a mamá: a ver mamá, educación para todos, ¿sí? Seguridad social para todos, ¿sí? Vivienda para todos, ¿sí? Comida 3 veces al día para todos, ¿sí? Empleo bien pagado, con contrato colectivo, el campo y la ciudad, ¿sí? Libertad y justicia, ¿sí? Pues eso es, mamá. O sea, como decía también mi abuela, y lo que sobre Papulque, en la escuela, miren, hay un crimen bárbaro en nuestro país. Lo vemos todos los días y hacemos como que no lo vemos. Niños trabajando, niños pidiendo limosna. Justificamos, es que el papá, es que la mamá, nada. No debe haber ni un niño pidiendo limosna en nuestro país. Ni uno. Es infame. Nos quejamos todos de los traumas que traemos, porque si nos madraban, que por si se separaron, que por si no se separaron, que no sé cuántas cosas. Imagínense lo que sufre un niño en la calle todos los días. No son chingaderas que haya niños trabajando. Son chingaderas que haya niños pidiendo limosna. Eso no puede ser. ¿Cómo toleramos una sociedad así? Es infame. Eso no debe existir. Bueno, pues todos a la escuela. Todo, y además una escuela que les guste, no que como yo, que me hagan como gato así agarrándome del piso. No, que te guste, que te potencie en tu fuerza, tu encuentres tus talentos, que sea divertida, que sea agradable, laica, pública y gratuita, que les den de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar en la escuela. Les dan una lechita pedorra y una galleta y dicen que es desayuno. Eso no es desayuno. Bien, que no estén haciendo obispo a la hora de la clase. Ni un joven rechazado en las universidades públicas, ni uno. Todo muchacho o muchacha que quiere estudiar, un lugar en las universidades, y de excelencia. Común. Si termino o no termina, a mí eso no me preocupa. Todo el que quiere estudiar, que tenga un espacio para estudiar. No, ¿cómo no vamos a tener eso? Seguridad social. Esto es pensión, jubilación,
incapacidades por enfermedad o por accidente de trabajo, vacaciones, aguinaldo. Pues, ¿cómo va a ser que no? Todo el mundo techo, pero ¿cómo va a ser que no si somos la 13ª economía del mundo? No somos un país pobre. Si fuéramos un país pedorro, bueno, se entiende que no se pudiera, pero nuestro país puede hacer que no haya un solo mexicano que sufra por carencias económicas, ni uno. Los adultos mayores en las tiendas de autoservicio llenándonos las bolsas de lo que compramos con una pinche moneda porque no les pagan ni un centavo. No son chingaderas. Deberían tener una pensión, una jubilación, dedicarse a rascarse el ombligo si ya trabajaron toda su vida. Es que no han trabajado, no importa un demonio. Si ya es un adulto mayor, tiene una pensión, punto. ¿Por qué no? Andan lisiados ahí en el metro, sin una pierna, sin un brazo. Chingado, esa gente debería tener una pensión y un empleo que pudiera ser a su condición. O sea, nada. Pues este país trata patadas a todo el mundo. El único éxito es que tengan dinero y eso está muy bien. Pues no, que todo el mundo desarrolle sus potenciales, que todo el mundo viva bien, que no se acumulen cosas innecesarias. Esa es una sociedad que podemos construir entre todos y el libro invita a eso. El libro invita a la reflexión, a la indignación, porque lo lees y si te enchilas, no se crean que está muy accesible, pero si lo vas leyendo y dices, híjole, si está del demonio, porque ves todo en su conjunto y te llama a actuar. Yo termino ahora sí, eso no está en el libro. Decidí buscar una candidatura a la presidencia. Padre me está ayudando, coordinando la tarea. Y yo, mi ambición fundamental no es ser presidente, pues sería un honor enorme, pero mi ambición es que cambiemos al país. O sea, ir sumando. Yo creo que en este momento caben priistas del nacionalismo revolucionario, panistas patriotas, no el PRI, no el PAN, priistas del nacionalismo revolucionario y panistas patriotas, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido, todo aquel que quiera luchar. Acá vamos a ir a apoyar a Corral. No, ¿cómo Corral? Que es del PAN, que no sé qué. Pues Corral es un patriota, está defendiendo el petróleo, la energía eléctrica, estuvo con nosotros en lo que se vaya Peña, ni un chingado senador de izquierda le entró. Él sí, y era representante del PAN en el órgano electoral y le entró. Bueno, yo creo que hay que conjuntar a todo hombre y mujer que quiera luchar, con o sin partido, e impulsar el proceso de transformación. Y hay jóvenes aquí con ese acierto. Ahora sí, como sea la chirmotrufia, como una cosa, digo, yo digo que un joven que no es rebelde nació decrépito. Yo digo que un joven tiene que ser de izquierda. Un joven que no se indigne frente a la injusticia, la desigualdad, la desesperanza, el hambre, la corrupción, la simulación, la mentira, pues no es joven. Un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven que diga que admira a Margarita Zavala también está de diagnóstico urgente. No, un joven tiene que plantearse un proceso de transformación, ¿no? Pero todos caben, todos caben. Si hay jóvenes panistas, patriotas, excelente. Jóvenes priistas de nación revolucionario, adelante. Que quieran luchar, que quieran impulsar un proceso de transformación. Entonces yo en este proceso en el que estamos metidos, pues no vamos a dividir. Debe haber un solo candidato a la izquierda, uno solo, el que esté más fuerte cuando se decida la candidatura. Yo de todos estoy convencido que debemos obligar a Peña a irse antes. Es demasiadas las burlas, son demasiados los agravios. Al igual que ustedes, yo creo que si lo dejamos nos vuelven a robar la presidencia. Y si yo soy candidato, yo no me aguanto, Y si Andrés Manuel es candidato, yo espero que no nos salga con que dentro de 6 años ahora sí nos vamos a organizar muy bien, porque a ver quién lo espera 6 años, 2024, no, ya ni país vamos a tener. No. O sea, urge un proceso de transformación. Entonces, esto es lo que yo les comentaría para abrir a preguntas, a comentarios, a críticas, si les sugiere. Yo les propongo que abramos una lista de 5, pidiéndoles que no van a agarrar monte como yo, que sean lo más precisos posible, y yo tomo nota y contesto las 5, y si hay tiempo y ganas, hacemos una segunda y última ronda, y además a ver si llegan libros, porque igual y si hay más de 5 que quieran comprar, y pues no va
haber libros suficientes, ¿no? Entonces, les agradezco mucho de nuevo su interés. Ya ahorita el calor ya bajó, ya está más agradable. Agradezco, insisto, a Walter Vargas, al equipo, a los compañeros que nos ayudaron a hacer esta presentación y estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. Así como la ley 3x3 piensa que va a acabar con la corrupción, y yo les digo, pues no, porque el problema no es que la ley, no es que no haya legislación, el problema es que hay impunidad. A ver, el ejército mató a 22 jóvenes tirados en el piso, desarmados, tirados en el piso, y dijo que no. Y una mujer se va a Estados Unidos, lo denuncia, se demuestra, y eso se llama crimen de Estado, porque fue desde el poder. Y entonces se van, ningún general, se va creo que un teniente, algunos militares van a la cárcel, hoy están libres todos menos un soldado. Eso se llama impunidad. La ley permite matar a alguien en el piso, no lo permite. Seas militar o no seas militar, no lo permite, eso es un asesinato. ¿Por qué están impunes? Pues no es por la ley, es por el sistema corrupto e impune que hay en el país. ¿El fuero genera la impunidad? Por favor, no. El Bester Gordillo no tenía fuero y no la metían a la cárcel. La metieron a la cárcel cuando se opuso a la reforma educativa. O sea, no es por el fuero que no proceden contra los políticos. Si tú eres de oposición y no tienes fuero, te van a meter a la cárcel. Te inventan delitos. Bueno, Andrés Manuel lo hubieran metido a la cárcel si no hubiera tenido fuero, cuando en 2006 lo querían meter a la cárcel, ¿se acuerdan? Las grandes movilizaciones, le quitaron el fuero, lo iban a meter a la cárcel. El fuero no genera impunidad, el fuero permite que si te van a querer meter a la cárcel, la discusión sea pública y la gente se da cuenta si es verdad o no. Con Andrés Manuel el fuero permitió que el pueblo dijera no, se lo quieren joder a la mala. Y salieron por centenares de miles, 1 millón dicen, a defender a Andrés Manuel. Entonces es un error quitar el fuero. Yo me opongo a que quiten el fuero, porque no es el fuero el que da impunidad, insisto, es la corrupción y la impunidad del sistema. O sea, hay muchos, a ver, creo que los del INE no tienen fuero, ¿eh? Ahí están, robe y robe. ¿Cuál es el problema? ¿Que tienen fuero? No. Bueno, los sacerdotes no tienen fuero y se andan chingando a los niños y no les pasa nada. O sea, no es un problema del fuero, es un problema de la impunidad que hay. No, imagínense, nosotros no hubiéramos tenido fuero, íbamos a la sesión a parar la reforma laboral y nos detenían acusados de acoso sexual, ¿no? Y luego nos tenían ahí sus pendejos y ya que hubiera pasado la discusión, hubieran aprobado, entonces ya nos soltaban. Ahí usted disculpe, o a lo mejor no nos soltaban. No, lo del fuero es, yo creo que es un error, porque nos han metido la idea de que el problema son los pluris, de que el problema son el fuero, de que el problema son los partidos, de que el problema... No, es un problema de un sistema que no da más. A ver, con fuero, sin fuero, sigue habiendo niños. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, los niños pidiendo limosna? Eso tenemos que resolverlo y eso no tiene que ver con estas cosas. Tiene que ver con un sistema económico injusto que hay que cambiar y que quienes están en las representaciones públicas traicionan al pueblo. No es el pueblo, es su traición. Es, como se los dije yo en tribuna, que viven del pueblo y traicionan al pueblo. Y ahí, con fuero, sin fuero, no los tocan. Si son del PRI y PAN, no los tocan. Si son de la izquierda, miren, lo de los documentos de Panamá que alguien trajo a colación. Ya quieren tirar a la presidenta de Brasil, dice que por cosas de corrupción. Apareció Macri de Argentina. Ay, cabrón, tan tranquilo, porque es de la derecha. El de Islandia renunció y Macri no se le mueve una pestaña al cabrón. Y ahí va a seguir si el pueblo de Argentina no se levanta. Porque son unos desvergonzados de doble moral. Si Andrés Manuel fuera corrupto ya lo hubieran metido a la cárcel. Si yo fuera corrupto ya me hubieran metido a la cárcel. Con fuero o sin fuero, ¿no?
pero a la derecha los protegen todo el tiempo. Entonces nosotros no debemos confundirnos ahí en esa parte. Y ciertamente, fíjate, decía Gloria Gabriela, hay que meter el derecho a la desobediencia. La desobediencia es ilegal. La desobediencia civil es ilegal, es pública, es no violenta y es consciente. Eso no va a estar en la ley. Porque la desobediencia es, miren, cuando Martin Luther King, que era un reverendo, era creyente, convoca a los afroamericanos a desobedecer la ley. Por ejemplo, este es un camión y todos los lugares de adelante era solo para blancos. Si se sentaba un negro era ilegal. Y aunque fuera llenísimo atrás, esto vacío porque solo era para blancos. Cuando un blanco se sienta ahí está desobedeciendo la ley. Y decía Martin Luther King, hay que desobedecerla. Es una ley injusta, debe modificarse. La desobediencia llama a eso, a desobedecer la ley. Pero te voy a decir, Gabriel y compañeros, algo que viene en el libro y les va a parecer extraordinario. En la Constitución de nuestro país dice que tenemos la obligación, fíjense, no el derecho, que tenemos la obligación de tomar las armas si se está rompiendo el marco constitucional. Fíjense lo que les estoy diciendo. La Constitución dice que deberíamos rebelarnos con las armas si está roto el marco constitucional y nuestro marco constitucional está roto. Ni siquiera necesitaríamos que nos pongan que podemos desobedecer. Estamos obligados a defender el marco legal y no lo hacemos no porque no sepamos que eso dice la Constitución, sino porque nos paraliza el miedo. Y yo no estoy proponiendo que nos levantemos en armas, yo sigo insistiendo que sea de manera no violenta. Pero es cierto, yo comparto, no quiero que se malentienda con Gabriela, que ese constituyente debería servir para mejorar los derechos del pueblo, para democratizar las estructuras políticas, para que verdaderos representantes del pueblo lleguen a los cargos, para que el pueblo pone, el pueblo quita si está defraudándose a la población. Pero vamos a ver cómo es ese constituyente, porque va medio torcido hasta ahora. Vamos a ver qué pasa. Y luego la derecha va a aprovechar el pleito entre Morena y el PRD, porque ahí en vez de ponerse de acuerdo, que deberían, no ponerse de acuerdo en el mal sentido, sino en las mejores causas del pueblo de la ciudad, en vez de eso están confrontados porque se disputa la ciudad en el 2018 y lo va a aprovechar la derecha para sacar ventaja. Sobre el tema que plantea, bueno, ya lo dije, de los documentos de Panamá, pues, así está de pobre el asunto, y es cierto que mi libro trae datos, cifras, fuentes, de dónde sacar información para el debate, para convencer a la gente de que hay que cambiar las cosas. Finalmente, Fernando hizo varios comentarios. A ver, el Poli se levanta, la comunidad politécnica, y dicen, y el pueblo no apoya. Pues sí, porque cada quien estamos viendo nuestra parte. El Poli se levanta, los profesores se levantan, el sector de los campesinos se levantan, los de Atenco están tratando de parar el aeropuerto, los electricistas pidiendo que le regresen su trabajo. Así cada parte está luchando y no nos damos cuenta que lo que deberíamos hacer es una sola cosa: correr a Peña. Y si corremos a Peña se resuelve, no, pero ese es un paso necesario para empezar a resolver, porque si lo corremos, ponemos a alguien que verdaderamente sirva al pueblo y empezamos a enderezar las cosas. Pero si no lo corremos y seguimos luchando por nuestra partita, nos siguen madreando a todos. Ahora van a privatizar el seguro social y van a salir los médicos y las enfermeras a luchar, y el pueblo va a decir, no, nos atendían muy mal, no sirve para nada, no, vale madre. Porque todo el mundo estamos viendo nuestro interés en vez de darnos cuenta que nos están madreando a todos y que va en contra del interés del pueblo todo lo que están haciendo. Por eso es que al Poli, yo no soy politécnico, y luego rechaza 6 de cada 9, no se da cuenta, no hay conciencia de que tenemos que defender el politécnico porque es nuestro, que debemos defender el seguro social porque es nuestro, que debemos defender el petróleo porque es nuestro. Sentimos que nada es nuestro.
Sentimos que lo público no sirve, sentimos que vale madre. Ha permeado mucho la idea de que lo privado es mejor que lo público. Y entonces todo el mundo, bueno, miren, estamos un sector de la población tan confundido, que la mayoría de la gente es pobre. La mayoría de la gente es pobre. Y tú le preguntas a la gente si es pobre y dice que no. Dice que es clase media baja. Clase media baja. No, porque tiene un carrito pedorro que funciona así y otro no. Soy clase media baja, soy de otra condición social y hasta voto por el PAN. ¿No? Sí hay confusión en un sector de la población. Pero también es cierto que subestimamos a la gente. Porque a veces uno está luchando y la gente dice, no, se me hace que ese es puro pájaro en algodón. No, nos va a dejar colgado a la mera hora. No, quiere un huesito, por eso está ahí muy hacendosito. Pero apenas le den su huesito, se le va a olvidar, nos va a traicionar. Entonces no es gratuito que la gente tenga cierta entre desconfianza y apatía. Tenemos que convencer a la gente de que verdaderamente vamos a hacer un proceso de cambio a fondo y de que verdaderamente podemos representarlos con seriedad y con dignidad. Porque además el filtro del poder es muy difícil. Nosotros hemos visto a compañeros que llegan a la Cámara y se pierden, que parecía que se iban a representar al pueblo y empiezan a ganar bien y además todo el mundo te dice, señor diputado, pase por aquí, pase por allá, que simpático, tus pedos no huelen, es más simpático y más agradable, más guapo. No, es increíble. Entonces es muy difícil que la gente no se pierda. Pero cometeríamos un error si subestimamos a la gente, si pensamos que el pueblo es tonto. Ahí es el gobierno el que está subestimando. Está una revolución abajo. Abajo la inconformidad es muy grande, la irritación es enorme, el asunto va, o sea, yo sí creo que vamos a cambiar las cosas, pero hay que tener constancia, paciencia, tenacidad. Es cierto que se critica a quienes luchan muchas veces, y es cierto que a veces la comunidad no nos apoya, pero si uno es constante acaba dando resultado. Si uno es firme, si uno es consecuente, el asunto, no hay más manera de convocar a los demás que el ejemplo. Compañero Fernando me decía, ¿cómo le vas a hacer? Yo más bien les pregunto, ¿cómo les van a hacer ustedes, cabrones? Yo ya lo estoy haciendo. Vengo de una plática, voy, lucho, alzo la voz, me comprometo. No estoy esperando, yo no estoy esperando. Nosotros no estamos esperando. Nosotros estamos con el ejemplo, convocando a los demás y confiamos en la gente. Confiamos en la gente, sin ingenuidad. Porque si yo llevo a la gente a convocarla a luchar, pero yo digo que valen madre, aunque no lo digan, yo digo que no sirven, aunque no lo digan, la gente lo siente. Siente que no los apreciamos, siente que no los estimamos, siente que los despreciamos. Entonces uno tiene que estar convencido, si no, ¿cómo vas a convencer? Uno tiene que, insisto, pues verdaderamente amar al pueblo, verdaderamente comprometernos con la gente, porque lo que está pasando es infame, no lo merece nadie y tenemos que cambiar las cosas. Y reitero, me parece que la única manera de hacerlo es con el ejemplo de lucha. Cierro. Nos llevamos el compromiso, lo que acabamos de platicar, de que tenemos que hacer comités. Los invitamos a hacer un comité aquí en Azcapotzalco. Ya, los que quieran, ahorita antes de irse, nos dejan sus nombres, ya los vamos a convocar para que empiecen. Vamos a dejar una listita de tareas, que no hagan eso a fuerza, pues es una lista, si quieren, se les ocurren otras mejores, qué bueno. Si le meten más, mejor. O sea, nosotros no nos vamos a disgustar porque la gente tenga iniciativa, al contrario. Lo que queremos es de verdad un movimiento de hombres y mujeres libres. Lo que queremos es que la gente tome su responsabilidad en las manos, que asuman que nada va a cambiar si la gente no hace su parte. Cierro, Fernando, es muy difícil. Léanse Las uvas de la ira, léete Las uvas de la ira. Muy difícil que la gente ande madreada, trabaje 10, 11 horas al día, esté embrutecida por la televisión, embrutecida por el trabajo, cansada por el transporte, harta, desesperada y todavía tenga conciencia y claridad. O sea, está mucho pedir y sin embargo, pues hay que pedirlo convenciendo, pedirlo con el ejemplo,
pedirlo dando elementos para que la gente reflexione. Al principio se van a resistir, porque lo más cómodo es decir no se puede hacer nada. Porque si dices no se puede hacer nada, te justificas para no luchar. Y si tú empiezas a luchar, claro que te van a querer madrear, porque estás demostrando que sí se puede hacer cosas. Y entonces eres un mal ejemplo y la misma gente, espérate, estamos chupando tranquilos, no te aceleres, ¿para qué tanto? No, no. Pero si uno sigue y sigue y permanece y es constante, las cosas dan fruto. Cierro. Miren, no sabemos si somos precursores, no sabemos si nos toca sembrar y a otros les va a tocar cosechar, o si nosotros vamos a cosechar también. No lo sabemos, pero sembremos. Sembremos, porque si no sembramos nadie va a cosechar. Sembremos, porque si no ponemos nosotros la semilla, pues ¿quién la va a poner? Se tiene que hacer la tarea. Y es muy importante que actuemos con generosidad. Alguien me decía, ¿qué estás haciendo? Y a riesgo de sonar cursi, a mí se me ocurrió, le dije, mira, lo que estoy haciendo es recorrer el camino y disfrutando el camino, sin preocuparme de la meta. Si yo me empiezo a preocupar, voy a ser candidato a la presidencia, voy a ser candidato a senador, a diputado, a jefe de gobierno, a algo, aunque sea pinche regidor, que haga regidores, algo, denme un pinche huesito, no sean ojetes, que está bien difícil andar sin ingreso. Pues ya me llegó el demonio, porque me empiezo a preocupar de cosas que sí son importantes. Pues uno tiene el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día, pero pierdes lo fundamental. Lo fundamental es luchar. Y si la lucha te lleva a una responsabilidad, qué bueno. Y si te lleva a la tía de las muchachas, pues así está la vida, ¿qué le vamos a hacer? Eso no está en manos de nosotros. Lo único que está en manos de nosotros es poner la voluntad para que las cosas cambien. Hagamos eso. Y que venga el diluvio. Ya veremos cuál es el resultado, pero yo estoy seguro que el resultado va a llegar. A mí la vida me ha mostrado, y cierro, que si uno se compromete, tarde o temprano obtiene resultados. Entonces, pues vengo a insistir e invitarlos e invitarlas a luchar.